Buenas noches, mi nombre es Máximo. Quisiera contar una historia que me ocurrió hace algún tiempo, pero antes me gustaría asegurarme de que la mantendrán en anonimato. Yo conduzco un camión de carga desde hace por lo menos 10 años. Es un negocio muy duro y muy solitario. Generalmente mis colegas y yo tenemos problemas familiares, porque vemos muy poco a nuestras familias, y eso por lo general conlleva un gran desgaste en las relaciones. Pero es un trabajo que da dinero, aparte de que es muy tranquilo y se podría decir que seguro. Lo que voy a contar ocurrió hace un par de años. Yo viajaba hacia el este desde Sonora hacia el puerto de Ensenada. Todo el viaje había sido muy tranquilo y sin incidentes, hasta que de repente el motor comenzó a fallar. Primero hizo unos ruidos extraños, es como si estuviera ahogado. Luego comenzó a sacudirse y finalmente se detuvo. Eran cerca de las 19 horas de la tarde cuando ocurrió esto. Al consultar con un mapa, me di cuenta de que me encontraba muy cerca de un pueblo, por lo que decidí caminar hacia ese lugar para buscar ayuda. Creo que no hice ni más de 1 kilómetro cuando empecé a arrepentirme, porque para empezar, la carretera de acceso a aquel pueblo estaba en muy mal estado. Era apenas de tierra y estaba rodeada de un bosque muy oscuro. Para colmo, oscureció muy rápido y yo me encontré caminando muy pronto en la oscuridad del camino. Estaba por volverme cuando vi que un coche se acercaba a lo lejos. Me detuve y le hice señas. Me di cuenta de que se trataba de un coche muy antiguo, pero estaba en perfectas condiciones. Se detuvo frente a mí y un señor de barba blanca me preguntó qué deseaba. Perdone, señor, buenas noches. Mi camión se averió en la ruta principal. Estoy buscando ayuda de un mecánico, ya que la grúa de apoyo está muy lejos de aquí. El hombre me miró de arriba a abajo sin decir nada durante un momento, como si estuviera examinándome. Luego me dijo que él era del pueblo y que podía llevarme hasta allí, si yo lo deseaba. Pero le aclaro, seguramente a esta hora no encontrará a nadie en el pueblo. Hay solo 2 mecánicos. Uno seguramente debe estar borracho y el otro ya cerró su taller. Tendrá que esperar hasta mañana para obtener ayuda. Sí, no se preocupe, de todas maneras quiero descansar un poco. He conducido casi 2 días seguidos, así que también quisiera probar un poco de comida caliente. Bueno, en ese caso, quizás tengas suerte. Hay una taberna que abre hasta la medianoche. Puedo llevarlo hasta allí. Le agradecí el gesto y me subí a su coche. El automóvil estaba impecable. No tenía ni siquiera un rayón. Lo noté muy bien cuidado. Le comenté esto al hombre de barba, y este dijo algo que me sorprendió. Sí, pues es nuevo. Lo compré hace apenas un año. Creí entender que lo había comprado en una tienda de usados hace muy poco tiempo. Eso al menos tenía sentido para mí, y no le seguí preguntando nada más. Cerca de 15 minutos después, llegamos al pueblo. Era muy pequeño, de apenas unas 6 o 7 manzanas. Se encontraba en total oscuridad, a excepción de algunas casas y de un bar en la esquina, en el cual merodeaban algunos jóvenes. Esta es la taberna que le comenté. Puede ir allá y pedir un plato de comida. Le agradecí y me bajé del coche. Caminé la distancia que restaba hacia la taberna. Cuando entré, me di cuenta de que el lugar era bastante sucio y maloliente. Estaba poblado por hombres de mediana edad y algunos jóvenes que jugaban al billar. En la barra había un anciano calvo que servía unas cervezas. Todos me miraron al entrar, y por un momento me sentí como uno de esos personajes de películas del oeste. Me acerqué a la barra y le dije al hombre calvo que quería comer algo. Él me ofreció el menú, y mientras yo lo examinaba, se acercó un hombre bastante gordo con una cerveza en la mano. Oiga, amigo, ¿usted y yo nos conocemos?, me preguntó. ¿Usted y yo? No, no creo, jamás nos hemos visto, amigo. Pues yo creo que sí. ¿No estuvo usted la semana pasada aquí? ¿Qué? No, le juro que no, es la primera vez que ingreso a este pueblo. Solo estoy de paso.
El hombre grandote me miró durante unos momentos con desconfianza, pero luego, para mi alivio, se alejó. El mozo regresó para atenderme. Yo le pedí un bistec con una copa de vino. El de la barra asintió y desapareció tras una puerta en el fondo. A pesar de que yo había quedado sentado frente a la barra, de espaldas a casi todos los pueblerinos, yo sentía sus miradas clavadas en mí. Incluso noté que muchos habían dejado de hablar y susurraban. No me sentía nada cómodo en aquel lugar, y me pregunté si acaso había sido buena idea venir a aquel pueblo. «Señor», escuché de repente a alguien que decía a mi oído izquierdo, «Usted no pagó la cerveza la semana pasada». Me di la vuelta. Era un viejito que tenía una camisa vieja y casi transparente por el uso. Le pregunté quién era, y él me contestó que era el verdadero dueño del lugar. Señor, disculpe, pero creo que ha tenido una confusión. Es la primera vez que he entrado a este lugar y nunca he pedido una cerveza». «Usted se llama Máximo, ¿verdad?» «Sí, así es, como lo supo», le respondí sorprendido. «Y es camionero, ¿verdad?» Sí, así es». «Pues usted estuvo aquí la semana pasada, pidió una cerveza, pero luego se fue y nunca la pagó». Noté que todo el bar estaba en silencio. Estaba atento a nuestra conversación. Yo me pregunté si acaso no me estaría bromeando. Tal vez una broma de pueblerinos o algo así. Pero el tiempo pasó y nadie rió. Así que me vi obligado a responder. Señor, disculpe, pero estoy seguro de que usted se equivoca. Nunca he estado en este pueblo antes. Solamente estaba de paso porque mi camión se rompió». «¿Ah, sí? Eso fue exactamente lo que dijo la semana pasada, que su camión se había roto y que estaba de paso. Luego bebió la cerveza y nunca regresó». El mozo en ese momento apareció con el bistec y la copa de vino. El viejito le hizo una seña para que se detuviese. «Perdona, Darío, no le des nada a este hombre hasta que pague lo que debe». Yo traté de insistir de que se estaba equivocando, pero vi de reojo que unos hombres se acercaron a la puerta como para cortar el paso. El aire en aquel lugar se había espesado hasta el punto de que casi podía sentirlo como un manto sobre mis hombros. Me di cuenta de que, por más que aquella situación fuera injusta, debía hacer lo posible para que no me hicieran daño. Está bien, perdón, debió haber sido una confusión por mi parte. Voy a pagar ahora mismo la cerveza. ¿Cuánto les debo?» Saqué el dinero de mi billetera y se lo di al anciano. Recién ahí pareció relajarse un poco, pero eso no lo contentó del todo. Dijo que por ahora, si quería comerme esa comida, también iba a tener que pagarla por adelantado. No fuera a ser cosa de que yo me fuera otra vez sin pagar. Yo le dije que no había problema y pagué el precio que me dieron. Me sentía realmente estafado. Me comí el bistec realmente sin ganas, ya que no sentía hambre. Todavía podía recibir aquellas miradas sobre mi persona. Eran bastante hostiles, así que comprendí que debía apurar con la comida e irme. Y eso fue lo que finalmente hice. Terminé de comer el bistec en un par de minutos. Tomé un trago de mi copa de vino y luego me fui. Pensé que los hombres no me dejarían pasar. Sin embargo, no encontré obstáculos para traspasar la puerta. Una vez que puse un pie afuera, escuché que las voces volvían a alzarse. Las conversaciones se elevaban en el aire del bar y pude percibir que muchos aún estaban enojados conmigo. Comencé a caminar en dirección a la salida del pueblo. Un sudor frío me recorría la espalda. Las calles estaban totalmente oscuras. No había ni un alma allí. Al cabo de un tiempo, percibí un ruido de pisadas detrás de mí. Me giré y vi que eran 3 hombres que me estaban siguiendo. Reconocí al hombre obeso del bar y al mozo, y al último no alcancé a verle su cara, aunque supe que también había estado en aquel bar. Yo apuré el paso y los hombres también lo hicieron. Luego comencé a correr. Escuché que alguien detrás mío decía que me detuviera.
Pero yo seguí corriendo más rápido. Estaba convencido de que aquellos hombres pensaban en darme una paliza. Corrí y corrí en aquella oscuridad espantosa, hasta que finalmente encontré la carretera, el acceso que llevaba al pueblo, y lo tomé. Supe que si esos hombres decidían perseguirme con un automóvil o en motocicleta, me alcanzarían bastante pronto. Estaba por llegar a la mitad del trayecto, cuando vi que algo se iluminaba detrás de mí. En efecto, un automóvil se acercaba a toda velocidad. Aquellos locos habían decidido perseguirme y no dejarme escapar de aquel pueblo. Supe que si seguía en aquella carretera, me alcanzarían en cuestión de minutos. Entonces decidí ingresar al costado del camino e intenté perderme en el monte. Fue una pésima decisión. El campo estaba cubierto de arbustos con espinas que me pinchaban la piel y me provocaban heridas. Era muy difícil avanzar y, sobre todo, ver algo allí. Vi que detrás de mí los hombres detenían el vehículo y bajaban, mientras ellos me llamaban a gritos. Yo seguía adentrándome en el monte, ya loco de terror, porque estaba seguro de que esos tipos querían matarme. No sé cuánto tiempo estuve caminando y corriendo por ese monte, esquivando las ramas e intentando guiarme por la luz de la luna. Finalmente, no sé cómo llegué a otra carretera que debía ser secundaria. A esas alturas estaba totalmente perdido y no sabía dónde me encontraba. Mi estado era deplorable. Las ramas y los espinos me habían herido en la cara, los brazos y el estómago, y me habían desgarrado las ropas, de modo que parecía una especie de pordiosero sangriento. Tomé aquella carretera, cuidándome de no perder de vista por si algún posible coche se acercaba. Caminé durante al menos 1 o 2 kilómetros, hasta que volví a percibir que los faros de un coche se acercaban. Me apresuré a regresar al monte, pero tuve la mala fortuna de resbalar en la cuneta y caí dentro. Quedé cubierto de barro y de un agua muy maloliente. Escuché que la puerta del vehículo se abría, y entonces supe que ya estaba perdido, que si aquellos hombres querían atraparme, lo harían en cuestión de segundos. Sin embargo, me sorprendí al escuchar una voz familiar que me llamaba. Cuando me di vuelta, vi al hombre de barba blanca que me había acercado al pueblo. «¡Por Dios, amigo! ¿Qué te ha pasado? ¿Acaso te han robado?» Yo estaba muy nervioso. En un principio no quise hablar. Le pregunté si él estaba en sociedad con los hombres del bar, pero el hombre de barba blanca me miró confundido. Me preguntó de qué rayos estaba hablando. Pero si le soy sincero, yo ya no confiaba en él. Le dije que todo esto había sido una trampa suya. Le dije que en cuanto me acercara a él, sabía que vendrían sus amigos y me darían una paliza. El hombre de barba blanca frunció el ceño y miró hacia ambos lados de la carretera. «Escuche, señor, yo vengo solo. No tengo amigos por aquí. No entiendo de qué está hablando. ¿Qué demonios le ha sucedido?» Había algo en el tono de su voz que me convenció de que estaba diciendo la verdad. Entonces me aflojé un poco y le conté lo que había sucedido en el bar. Le conté lo de aquellas miradas hostiles y de que aquel viejo se había acercado y me había dicho que yo había consumido una cerveza una semana atrás sin pagar y que exigía el pago. Yo le juré que nunca había estado allí. Aún así, el viejito no me creyó y me obligó a pagar por aquella cerveza, además de la comida por adelantado. Luego, cuando me alejé del lugar, 3 hombres me siguieron con intenciones hostiles. El hombre de la barba blanca me escuchó en silencio durante un buen tiempo. Luego sacudió la cabeza. Dijo que esa gente estaba cada vez más loca. Luego me dijo que no me preocupara, que no era la primera vez que pasaba algo así. Entonces, si usted sabía que estos hombres están locos, ¿por qué me entregó las fauces del lobo? Luego él se disculpó. Dijo que no pensaba que volvería a ocurrir algo así. La última vez que pasó fue hace 1 año. Mucha gente persiguió y castigó a un hombre, un turista. Estos pueblerinos decían que los había estafado el año anterior,
pero el turista juraba y rejuraba que él nunca había estado allí. Sin embargo, los pueblerinos parecían conocerlo, sabían exactamente su nombre e insistieron en que los había estafado en una inversión. Entonces, obligaron al pobre turista a darles todo su dinero y luego le dieron una paliza. Lo dejaron en el hospital. Muchos pueblerinos terminaron en la cárcel un par de días después, pero luego los soltaron. Y desde entonces no ha ocurrido nada extraño en el pueblo hasta mi llegada. Esa fue la historia que me contó el anciano, pero ahí no terminaba la historia. Yo le pregunté cómo es que ellos sabían mi nombre y que yo era camionero si no se lo había dicho a nadie. Y él me dijo que había una vieja leyenda que circulaba por aquí desde hace tiempo. Este pueblo, de vez en cuando, queda desfasado del resto del mundo. Otros dicen que se dibuja un portal hacia un mundo similar al nuestro, un mundo paralelo. Y entonces, ocurren estos viajes temporales. Pero me dijo que no me hiciera caso, que esto eran solo leyendas, y que la explicación más lógica fue que debieron haber visto el camión y escuchado de alguna forma la conversación que tuvimos en el auto. El hombre de la barba se ofreció a llevarme, pero yo lo rechacé. Solo le pedí que me orientara para salir de allí, que me indicase el camino para regresar a mi camión. El sujeto obedeció y me dio unas pequeñas instrucciones. Yo las seguí y en menos de 40 minutos estaba otra vez en mi camión. Estaba ensangrentado, cansado y maloliente. Y ahí fue cuando me quité la ropa que llevaba. Me limpié con una toalla y me traté un poco las heridas. Y luego pasé la noche dentro de la cabina. Al amanecer del día siguiente, la grúa por fin llegó. El conductor de auxilio me miró interrogado. Yo le dije que había pasado una noche terrible. Y aunque no entré en detalles, el gruista sintió como si aquellas cosas no le sorprendiesen. Enganchó mi camión a su grúa y así iniciamos el camino de regreso. Nunca más volví a pasar por aquel pueblo. Ni siquiera sé cómo se llama. Pero una cosa es segura. Nunca volvería a ingresar a una taberna extraña de noche. Hoy en día, cada vez que tengo un incidente en el camión, me quedo sentado sobre la cabina tomando tranquilamente unos cafés y espero a que llegue la ayuda de la grúa. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Buenas noches. Paso por aquí a contar una historia que me ocurrió hace algunos años. Yo en ese entonces era trailero, profesión que actualmente ya no ejerzo, ya que me jubilé. Pero en ese entonces yo trabajaba 12 horas por día o más y casi no tenía descanso. Mi constante y dura dedicación al trabajo dio sus frutos, ya que pude comprarme mi casa y tener mi propio coche. Sin embargo, más de una vez me dio alguno que otro susto, y también estuve al borde de la muerte. Tal es el caso que voy a contar a continuación. Todo esto ocurrió en el año 2008. Yo estaba haciendo las últimas entregas del día. Ya se estaba haciendo de noche, cuando recibí un llamado. Al mirar el móvil, me di cuenta de que era el número de mi hija. Esto es bastante raro, ya que mi hija generalmente no me llama en horas de trabajo. Ella sabe que tengo que mantener la atención en la carretera, y por lo tanto no quiere distraerme. Sin embargo, como era un llamado de excepción, pensé que estaba ocurriendo algo malo. Entonces la atendí, y al escuchar su voz, me di cuenta de que ocurría algo, porque ella estaba llorando. Ella me preguntó dónde estaba y si estaba bien. Yo le dije que me encontraba camino a entregar los últimos pedidos, y luego iniciaría el regreso a casa. Le dije que estaba sobre el camión, y le pregunté por qué estaba llorando. Y ella me dijo entre sollozos que quería que me bajara del camión ahora mismo. Yo le expliqué que no podía hacer eso. Le dije que estaba trabajando y le pregunté por qué quería que me bajara del camión. Pero ella no me quiso contar la razón. Simplemente me dijo que le hiciera caso, que dejara de trabajar ya y regresara a casa.
Le expliqué que en unos minutos iba a terminar con todo y lo haría, pero antes debía realizar la última entrega. Y ella entre sollozos me siguió diciendo que no podía hacerlo. Y ahí me explicó que había tenido un sueño muy realista, uno que le había asustado mucho. Había tenido una especie de pesadilla, en donde yo tenía un grave accidente y moría. Me dijo que no quería que me ocurriera algo así, entonces que por favor parara el camión ahora. Yo le dije de una forma tierna y cariñosa que todo eso solo había un mal sueño, que nada malo me pasaría y que ella podía estar tranquila. Pero luego, ella me hizo una pregunta. Me preguntó si acaso debía cruzar algún puente en el último reparto. Pensé durante unos segundos y llegué a la conclusión de que debía pasar un pequeño puente para cruzar un río. Se lo conté y en ese momento mi hija se echó a llorar, puesto que, según ella, en ese puente iba a tener un accidente fatal, y me dijo que por favor no lo cruzase. Yo le dije que no podía hacer eso, ya que era el único camino posible, pero ella siguió con su advertencia. Me dijo que si yo lo cruzaba, iba a morir ahogado. Seguimos discutiendo algunos minutos más, y luego le dije que no podía seguir hablando, que se tranquilizara, y le di mi palabra de que iba a regresar con ella esa misma noche. No muy convencida, mi hija se despidió y cortó la llamada, y yo seguí conduciendo, ahora un poco nervioso, más que nada por la actitud de mi hija. Ella nunca hasta ese entonces había actuado así, es decir, no es una chica supersticiosa que crea en el poder adivinatorio de los sueños o cosas así. Por el contrario, ella siempre se inclina por estudiar ciencias, química y física, y nunca hasta ese entonces la había escuchado hablar de alguna cuestión paranormal. Intenté olvidar el asunto, sin embargo, me era difícil hacerlo. Mi hija estaba convencida de que algo malo me pasaría, y creo que si eres padre y recibes una llamada así de tu hijo, eso es algo que impresiona a cualquiera. Algunos minutos después llegué al puente. Tengo que admitir que reduje la velocidad y me detuve durante unos segundos antes de cruzarlo. Primero examiné el puente, buscando alguna rotura o quizás alguna grieta sobre el asfalto. Luego miré la estructura y los cables que la sostenían. Era un puente no muy largo, de unos quizás 50 metros. Sin embargo, yo sabía que era bastante viejo. Al cabo de un tiempo, volví a ponerme en marcha. Atravesé el puente a una velocidad muy baja, atento a cualquier ruido o situación que pudiera ocurrir durante esos metros. El puente crujía, pero era algo habitual debido a su antigüedad y a los años de uso. Finalmente, cuando estaba por llegar al otro lado, me permití una sonrisa y pensé en llamar a mi hija para avisarle de que había atravesado el puente lo más de bien y que su sueño no había sido nada más que eso, un mal sueño. Pero entonces algo ocurrió. Se produjo un chasquido detrás de mí. El camión dio una sacudida y luego escuché un enorme crujido. El puente se ladeaba hacia la izquierda y la carga comenzó a inclinarse. Yo aceleré el motor desesperado, pero pronto el peso de la carga le ganó a la tracción delantera del camión y comencé a derrapar hacia atrás. Eché un vistazo rápido por los espejos retrovisores y me di cuenta de que varios de los tirantes que sostenían la estructura se habían cortado y gran parte del puente se estaba cayendo hacia el río. Supe que debía bajarme del camión porque ya el motor no podía hacer nada frente al peso de la gravedad. Abrí la portazuela listo para saltar y entonces, uno de los cables de acero, grueso como una rama, se soltó y dio un latigazo contra el camión, cerrando bruscamente la puerta. Los vidrios del parabrisas estallaron y yo me cubrí los ojos con ambas manos para evitar ser herido. El camión comenzó a caer. Sentía una sensación de ingravidez por unos segundos, el tiempo que duró la caída, y luego un golpe en el hombro izquierdo que me aturdió por completo. Sentí el agua fría que inundaba la cabina del camión. Yo aún estaba anonadado por el golpe, pero supe que debía salir lo más rápido posible
antes de que la cabina terminara por hundirse. Intenté abrir la puerta, pero había algo del otro lado que lo impedía. Quizás el mismo peso del agua. Entonces bajé la ventanilla, pero fue un grave error, porque el agua entró a baldazos. Quise salir por la ventanilla, pero la misma presión del agua me empujaba hacia atrás. Entonces me arrastré hacia la ventanilla del acompañante y la bajé. El agua estaba entrando rápidamente y la cabina se llenaba más y más. Yo, desesperado, terminé por bajar la ventanilla e intenté salir. Pero entonces noté que algo me sujetaba por una de mis piernas. Nunca supe qué fue, pero ahora estoy seguro de que era el cinturón de seguridad que había quedado parcialmente abrochado. En la desesperación por librarme de eso que me sujetaba la pierna, me golpeé la cabeza contra el volante. Me enredé todavía más. El agua seguía entrando y entrando, hasta que de repente me vi totalmente envuelto en ella. El agua estaba totalmente fría y me congeló hasta los huesos. Sentí un gran dolor en los músculos e intenté gritar, pero mi cabeza ya se encontraba debajo del agua y solo salían unas cuantas burbujas. Debido al frío del agua y a que mi corazón estaba muy acelerado, me quedé sin oxígeno muy rápido y me desmayé. Pero no fue un desmayo común y corriente, es decir, de aquellos en los cuales pierdes completamente el sentido, sino que simplemente mi cuerpo quedó flojo, flotando dentro de la cabina. Yo podía ver todo y escuchar los sonidos del agua. Podía escuchar los crujidos del camión y el agua todavía entrando en la caja de la carga. No sentía ningún dolor, ni tampoco miedo. Y por unos segundos acepté la muerte. Sin embargo, luego recordé la promesa que le había hecho a mi hija, la que iba a regresar esa misma noche. Pensé en mi hija llorando desconsolada frente a mi ataúd, diciéndome por qué no le había hecho caso, y supe que debía hacer lo posible por no defraudarla y para no faltar a mi palabra. Y puedo jurarles que en ese momento, una mano, me aferró de la camisa y me sacó de un tirón de la cabina. Los testigos dicen que yo salí solo y que nadé hacia la orilla sin ningún tipo de ayuda. Pero yo sé que sentí aquel tirón, aquella mano amiga que me salvó la vida. Después, perdí el conocimiento y me desperté en el hospital. Pero ya todo lo peor había pasado. Mi hija estaba conmigo, y al verme despertar, me abrazó, me besó y me dijo que me amaba. Aún me pregunto qué fue esa mano salvadora que me sacó de allí. Quizás fue mi misma voluntad, mi amor de padre, algo que me hizo reaccionar y de alguna forma conjuró algunas fuerzas, algo que no comprendemos, algo que me hizo escapar de la muerte.